Antes de continuar con nuestros cálculos de edad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a duplicar esta página. Vamos a darle un nombre que queramos, por ejemplo, DAX2. Y vamos a eliminar esta visualización que tenemos acá. Y vamos a ampliar el tamaño de esta. Adicional en el formato, le vamos a cambiar los valores a un tamaño de 13 y también los encabezados. Esto para poder ver mejor los datos. Para crear un promedio, entonces vamos a ir a nuestra tabla de medidas. Le vamos a decir donde dice nueva medida. A esta nueva medida la vamos a llamar promedio 2. Y aquí en DAX, para calcular un promedio se hace con la función average. Cuando lo vayan a hacer sobre medidas, lo van a hacer con average X, porque average no permite ingresar medidas sino columnas. Entonces vamos a utilizar average X, que nos permite ingresar una tabla, en este caso la tabla de ventas, y la expresión que vamos a utilizar en este caso para el promedio va a ser el total de ventas 2. Confirmamos nuestro cálculo dándole enter. Y una vez nuestra medida esté creada, vamos a agregarla entonces a nuestra visualización. En este caso que se me creó un gráfico era porque no tenía seleccionada la tabla. Le voy a dar suprimir para eliminarlo, selecciono la tabla y voy a agregar la medida que calculé. Aquí con este promedio les quiero explicar algo adicional. Nosotros antes teníamos una columna calculada que era el total de ventas en la tabla de ventas. Lo voy a agregar aquí nuevamente, una nueva columna, para mostrarles cómo se hubiera podido calcular el promedio con esa columna. La columna la vamos a llamar total ventas y va a ser la cantidad, va a ser el resultado de la cantidad de la tabla de ventas por el precio de la tabla productos. Si nosotros hubiéramos tenido esta columna, hubiéramos podido entonces, para calcular el promedio, utilizar la función sin la X. Vamos a hacerlo. Nos vamos a ir entonces a nuestra tabla de medidas. Vamos a crear una nueva medida. Vamos a llamar esto como promedio. Y vamos a utilizar la función average, en este caso sin la X. Y en este caso, de la tabla de ventas, vamos a utilizar esa columna que se llama total de ventas. Cerramos paréntesis. Y vamos a agregar esta nueva medida a nuestro modelo de datos. Otra manera de haber realizado ese mismo procedimiento es si nosotros con la columna creada la hubiéramos agregado a nuestro panel de campos. Podemos darle a la flechita que aparece acá y cambiar la operación que está haciendo por defecto, que es la suma, por un promedio. En este punto, los tres caminos generan exactamente el mismo resultado, pero el más recomendable es este que se llama promedio 2, donde nosotros estamos utilizando la función average X, utilizando la tabla de ventas y utilizando como expresión una medida que invoca ese total de ventas. Recuerden que este total de ventas, si por ejemplo quisieran hacerlo acá en la medida, es el resultado de tomar de la tabla de ventas las cantidades y multiplicarlo por el precio de la tabla de productos. Si ustedes lo hubieran hecho de esta manera, el resultado tendría que ser el mismo. Vamos a ver. Véase que el resultado no cambia y sigue siendo el mismo. Entonces, aquí acabamos de ver 4 maneras de cómo calcular el promedio. Yo espero que utilicen la que relaciona las medidas, porque es la manera más óptima de trabajarlo y porque luego ese resultado en una medida lo podemos seguir utilizando en otras medidas. Hasta aquí este video y espero sea de utilidad para sus proyectos.